Bienvenidos a nuestra presentación histórica El hundimiento del Andrea Doria, el Titanic italiano. Únase a nosotros en nuestro viaje de regreso al desafortunado año de 1956, y profundice en la historia de uno de los desastres marítimos más trágicos del siglo XX. El RMS Andrea Doria era un símbolo orgulloso del lujo y el avance tecnológico italiano. Era un hermoso transatlántico, destinado a rutas transatlánticas, que llevaba el nombre de un almirante italiano del siglo XVI, en honor a su patrocinio de la exploración genovesa. Era la emoción y la euforia de estar a bordo de un velero tan majestuoso que tenía 1.700 pasajeros, y miembros de la tripulación al borde de un viaje emocionante cuando se produjo el desastre. El RMS Andrea Doria se embarcó en su viaje transatlántico número 51 desde Génova, Italia, a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El viaje marcó otro viaje transatlántico exitoso para el gran barco mientras navegaba por las inquietas aguas del Océano Atlántico Norte, que por lo demás eran conocidas por su imprevisibilidad y temperamento. Sin embargo, con una experiencia de 6 años en las olas arrojadas por la sal bajo el cinturón del Andrea Doria, el paso seguro del barco parecía casi una garantía. La historia del desafortunado final del Andrea Doria sigue inconclusa sin mencionar el 1005 Stockholm, un barco de pasajeros sueco que se abría paso apresuradamente en las brumosas rutas oceánicas frente a Nueva Inglaterra. Desafortunadamente, en un mundo aparte del moderno sistema GPS y los dispositivos de comunicación, las dos naves estaban a punto de cruzarse trágicamente. A pesar de tener los últimos sistemas de radar a bordo, los dos barcos no pudieron evaluar adecuadamente la situación, y cuando se vieron a través de la densa niebla, ya era demasiado tarde. La Estocolmo, conocida por su notable eficiencia y velocidad, realizó maniobras desesperadas en un intento por evitar una colisión catastrófica. Desafortunadamente, su afilada proa de estribor ya había penetrado profundamente en el casco del Andrea Doria, debilitando su estructura de manera potencialmente mortal. En cuestión de minutos, la grandeza que era Andrea Doria quedó eternamente socavada. Una enorme lágrima corrió a lo largo de su lado de estribor, y el agua brotó de sus compartimentos inferiores. El pánico se extendió rápidamente por todo el barco mientras los pasajeros y la tripulación luchaban por comprender la gravedad de la situación en la que se encontraban. El impacto inicial de la colisión fue tan poderoso que derribó la proa del Estocolmo, dejando atrás una abolladura aparentemente inofensiva en la popa del Andrea Doria estrellado. Sin embargo, por debajo de la línea de flotación, el daño fue mucho grave. Un golpe letal había perforado sus órganos más vitales, y comenzó a escorarse siniestramente hacia su lado de estribor. Fue un desastre vertiginoso en el que el tiempo pareció ralentizarse. El barco adquirió una inclinación de socorro hasta el punto de que ya no era rescatable. La tripulación del Andrea Doria inició la crucial operación para abandonar el barco. Era cada uno por sí mismo, ya que a pesar del caos y la confusión, la disciplina entre la tripulación era encomiable. Se enviaron señales de socorro y, en cuestión de horas, barcos de todos los alrededores convergían en la vista. El Estocolmo ahora se retiró de su función de infligir daños para tomar el sombrero de rescate, sacrificando algunas de sus balsas de seguridad y sistemas de soporte vital para ayudar a los angustiados pasajeros y tripulación del Andrea Doria. El transatlántico italiano se inclinaba precariamente, toda la longitud del lado accidentado quedó sumergida en las aguas heladas. Durante las siguientes 11 horas, Andrea Doria luchó valientemente por su supervivencia, mientras luchaba contra las traicioneras olas y el viento, aferrándose precariamente a la vida. Desafortunadamente, la batalla se perdió en las primeras horas. Las grandes cantidades de agua absorbida provocaron un desequilibrio y, internamente, la estructura del barco comenzó a debilitarse, extendiendo la fuerza hasta la quilla. Fue justo antes del amanecer que el gran barco hizo su último movimiento, deslizándose silenciosamente bajo las olas, atrayendo su trágica e incalculable historia al lado. Lo que vino después fue peligroso para la tripulación y los pasajeros que permanecieron a bordo. Aquellos que habían logrado abandonar el barco se amontonaron en botes salvavidas, física y mentalmente agotados por la larga y tediosa terrible experiencia. 11 horas habían creado un ambiente no parecido a un infierno, pero los barcos de rescate, como ángeles guardianes, estaban allí para sacarlos de esta pesadilla. El USS Tanin, un barco de investigación de la Marina de los Estados Unidos, fue el primero en llegar al lugar en respuesta a las llamadas de socorro e inició un papel importante en la operación de rescate. Durante las siguientes 9 horas, el Tanin y varios otros barcos pudieron salvar alrededor de 1.700 vidas, a pesar de las difíciles condiciones climáticas y las peligrosas circunstancias. Investigaciones posteriores revelaron que, si bien las fallas técnicas y los errores humanos por parte de ambos barcos contribuyeron a la catastrófica colisión, las condiciones de mucha niebla desempeñaron un papel sustancial al perjudicar la visibilidad y el juicio, sellando en última instancia el destino de los dos barcos. A pesar de las terribles circunstancias, Andrea Doria siguió captando la imaginación del público. Sus partes visibles, los restos de botes salvavidas y sus pertenencias personales, fueron una prueba intrigante de su desastroso final.
Se hicieron varios intentos de explorar los restos del naufragio y, décadas más tarde, su lugar de descanso final en el fondo del Atlántico sigue siendo un inquietante recordatorio del costo humano de los accidentes marítimos. El velo de misterio en el que se envolvió la historia del barco inspiró la investigación y la exploración. Desde la tragedia se han logrado varios avances tecnológicos, lo que ha contribuido significativamente a mejorar los estándares de seguridad marítima, y ha reducido drásticamente las probabilidades de que este tipo de accidentes vuelvan a ocurrir. La tragedia del RMS Andrea Doria recordó al mundo las sombrías consecuencias de los desastres marítimos, y subrayó la importancia de valorar la vida humana por encima de las comodidades económicas. No se puede subestimar el impacto del desastre de Andrea Doria. Llamó mucho la atención sobre el dúo de amenazas de riesgos marítimos innecesarios y medidas de seguridad inadecuadas. La indignación y la conmoción internacionales sirvieron como un crudo recordatorio para que el mundo marino estudiara y aprendiera de acontecimientos tan catastróficos. Al final, incluso cuando el transatlántico se convirtió en restos oxidados en las profundidades, el Andrea Doria siguió simbolizando algo mucho más significativo que la belleza estética o la innovación técnica. Las inquietantes historias de coraje, las narrativas de supervivencia y las historias inimaginables de aquellos que se perdieron se reunieron para establecer una profunda reverencia emocional por el otrora orgulloso transatlántico, grabando el nombre Andrea Doria en los anales de la historia marítima para siempre. El Andrea Doria había vivido una vida corta pero llena de los máximos más altos y los mínimos más bajos. Había marcado espléndidamente el rumbo durante 6 años, transportando pasajeros con un toque de clase que solo las familias reales podían permitirse y la nobleza podía apreciar. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo terminó. Pero incluso en su trágico final, Andrea Doria abandonó el mundo de maneras que solo los grandes barcos del pasado podían hacerlo. Más de 60 años después de su hundimiento, el Andrea Doria sigue evocando interrogantes entre los exploradores de naufragios, y generando un sentimiento de ánimo afín para aquellos que, en un mundo que abraza los viajes aéreos, todavía eligen la brisa salina de los viajes transatlánticos. La historia de Andrea Doria, un capítulo desafortunado de la historia marítima que sigue siendo relevante incluso hoy en día, y que refleja sueños exterminados, vidas perdidas e historias inéditas. Se erige como una encarnación tangible del recordatorio solemne. Ningún barco, por insumergible que sea, tal vez tenga fama, está libre de enfrentar los poderes impredecibles, implacables e implacables de la naturaleza. Al concluir nuestro viaje al pasado, recordamos el fascinante romanticismo que una vez compuso la era dorada de los viajes por mar. Pero, en algún lugar bajo las capas de ese romanticismo, acecha el crudo recordatorio de los riesgos, y la imprevisibilidad que invariablemente forman parte de los viajes oceánicos. El Titanic italiano, como se conoció al Andrea Doria, fue una obra maestra nacida de la innovación y el esfuerzo humanos. Su trágico final sirve como un doloroso reflejo de la terrible otra cara de nuestra arrogancia, recordándonos continuamente nuestra vulnerabilidad colectiva frente a la ira de la naturaleza. Sin embargo, la historia de Andrea Doria no termina simplemente con su hundimiento. Por el contrario, el cementerio en el que se ha convertido ha dado vida a lecciones significativas y enfoques innovadores hacia la seguridad marítima, todo lo cual actúa como un legado inspirador, un recordatorio del poder de determinación en medio de la destrucción y el espíritu inquebrantable del progreso humano. El prematuro final del Andrea Doria fue una tragedia no solo por la destrucción de un gran barco o la pérdida de la vital herencia italiana. Fue una tragedia principal y grave por las 46 vidas que se perdieron. Entre ellos se encontraban 27 miembros de la tripulación del Andrea Doria, muchos de los cuales dieron su vida para salvar a otros, comprendiendo el poder oculto de la unidad y el altruismo, dando forma a la narrativa de la fatídica noche desde el puro horror hasta el notable heroísmo. Las escalofriantes historias de supervivencia, las desgarradoras historias de pérdidas y las duraderas exploraciones marítimas del naufragio del Andrea Doria sirven como recordatorios a individuos, organizaciones y órganos rectores para que reflexionen continuamente sobre los protocolos de seguridad, y adopten cambios que mejorar los estándares de seguridad. El Andrea Doria, que alguna vez fue un símbolo de los avances italianos en la tecnología marítima y un testimonio de la innovación humana, ahora se encuentra en el fondo del Atlántico, en las infames tumbas oceánicas más frías, que encarnan claramente la imprevisibilidad y el poder despiadado de la naturaleza en una gran creación humana. Mientras nos encontramos al final de nuestro profundo viaje hacia los recuerdos y acontecimientos que giran en torno al trágico hundimiento del RMS Andrea Doria, no podemos evitar permanecer introspectivos. La historia del Andrea Doria es, en última instancia, un recordatorio constante de que la naturaleza, cuando decide desatar su furia, no discrimina entre un simple miembro de la tripulación o un pasajero millonario. No perdona a nadie en su camino, reavivando el viejo dicho: al final, todos somos iguales ante la naturaleza. Que el barco, que alguna vez fue un símbolo de orgullo nacional y un faro de capacidad humana, ahora yace como un frío esqueleto metálico en el corazón del océano. A pesar de esto, el naufragio continúa incluyendo nuevos capítulos a su historia, dando forma a la historia marítima, y ofreciendo una multitud de misterios para que profundicen tanto historiadores como entusiastas del buceo.
A través del torrente de emociones e indagaciones que el Andrea Doria tiene y sigue evocando, una cosa es innegable: el acontecimiento sigue impactando el mundo de la navegación y la seguridad marítimas. La caída del RMS Andrea Doria sirve como un inquietante recordatorio para la comunidad marítima de que chocar con la naturaleza tiene costos tremendos, y que esos costos deben respetarse plenamente en aras de la seguridad futura. Y así, el legado del otrora gran transatlántico Andrea Doria sigue vivo, tanto bajo las olas azules rugientes en el fondo del Atlántico como en la memoria global colectiva, como una conmovedora epopeya marítima envuelta en impresionantes historias de supervivencia y relatos trágicos de vidas humanas arrancadas del enriquecedor abrazo de la vida en el mar. A medida que concluye nuestro viaje a través de este capítulo de la historia marítima, los conmovedores recuerdos de la Portilla recién tallada en el pasado son un monumento a la tragedia, recordándonos las extraordinarias historias de valentía, las sombrías realidades de los desastres marítimos, y sobre una era olvidada en la historia del avance humano. Continúan resonando en los pasillos del tiempo, recordándonos la inevitable presencia y poder del mar en constante invasión, una fuerza dominante que es poderosamente ignorada pero nunca sometida. Entonces, perpetuemos la memoria del elegante transatlántico perdido en el Atlántico Norte hace décadas. Recordémosla con la reverencia que merece, porque el Andrea Doria será para siempre parte de la gran hermandad de barcos que desafían las brazas, testimonio de las profundidades del mar más allá de los límites de la ambición y la arrogancia humanas. Descanse en paz, RMS Andrea Doria. Su tragedia, un suceso tan poderoso, continúa enseñándonos la paradoja inherente del esfuerzo humano, y del poder y la majestuosidad eternos de la naturaleza.